Hoy vamos a hablar sobre Mercosur, el legado de cada país y también su idioma. El Mercosur fue fundado en 1991 por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, donde se encuentra su sede. Tiempo después se integraron Venezuela y Bolivia. Estos nombrados son llamados estados partes. Además, hay países asociados que son Chile, Perú, Colombia y Ecuador. Pero, ¿qué podemos decir sobre sus integrantes? El primero es Argentina, un país ubicado en América del Sur. Su capital es Buenos Aires y es conocido además de por su deporte, por sus costumbres como el asado, el mate y el fernet, consumido más en Córdoba. También este país es conocido mundialmente por sus lugares turísticos, por ejemplo, Bariloche, Cataratas del Iguazú, entre otras. En el sentido económico, Argentina está pasando una crisis debido al aumento del dólar en varias ocasiones, los cuales generaron varios cierres de comercio y aumento de pobreza en su población. El lenguaje hablado en nuestro país es el español, debido a que sus colonizadores son justamente de ese país y llegaron imponiendo su cultura. Además de que sea el mismo idioma, se encuentran modificaciones en el lenguaje hablado. Un ejemplo de esto es el lunfardo, que serían palabras como pibe, chamullo, guita, etc., el cual es hablado por los argentinos en general. En cambio, los españoles se destacan por la utilización de un acento singular y la pronunciación de sus palabras en ais o eis. Otro de los integrantes del Mercosur es Brasil, un país con una gran flora ubicado también en América del Sur y nombrado el quinto país más grande del mundo. Su capital es Brasilia y junto a ciudades como Río de Janeiro o Camboriú, que son ciudades turísticas, son visitados por gran parte de la población mundial. En el sentido cultural, Brasil es conocido por su buen fútbol, sus danzas, festivales y también conocido por la gran estatua ubicada en Río de Janeiro llamada Cristo Redentor. También este país es conocido por el Amazonas y sus grandes playas. En el sentido económico podemos decir que su moneda es el real y se encuentra en un valor superior al del peso argentino. Parte de su cultura fue impuesta por los portugueses como también su idioma, quienes empezaron a imponer en el año 1500 después de Cristo. Por último, hablamos de la producción de esta nación que se caracteriza por la producción de algodón, soja y café. Otro caso es Paraguay, que es un país con 7 millones de habitantes y se ubica al norte de Argentina. Su capital recibe el nombre de Asunción con 530.000 habitantes. Su cultura es conocida por el consumo del tereré y la producción de poroto, algodón, caña de azúcar, entre otros. Su moneda recibe el nombre de guaraní y parte de su economía se basa en la exportación mayormente por la zona de la triple frontera. También se encuentran muchos comerciantes extranjeros en ciudades como Ciudad del Este. Por último, podemos decir que sus colonizadores fueron españoles, o sea que su idioma es justamente ese, y también predomina el uso de guaraní en gran parte de Paraguay. El próximo país del Mercosur al que nos vamos a referir es Uruguay. Este país limita con Argentina y Brasil. Tiene su capital en Montevideo, que es una ciudad turística al igual que Punta del Este. Sus costumbres son muy similares a la Argentina, ya que se basan en el consumo del mate, dulce de leche, entre otras. Su moneda es el peso uruguayo y su economía se basa en la producción de soja, maíz y comercialización externa. Por último, podemos decir que sus colonizadores fueron españoles, o sea que le impusieron su cultura como el lenguaje como en la mayoría de los países sudamericanos. Por último, vamos a hablar sobre Venezuela y Bolivia, quienes son los dos últimos países que se integraron en el Mercosur. Venezuela es otro de los tantos colonizados por España y que han adquirido su idioma. Limita con Brasil y Colombia y su capital recibe el nombre de Caracas. Este país es conocido por su plato llamado pabellón criollo, que es una comida típica de la nación. En cuanto a lo económico, podemos decir que su moneda se le llama bolívar y en este momento
se encuentra devaluada por causa de la crisis sufrida en el mandato de Maduro. Como último, podemos decir que este país se mantiene gracias a la gran producción y exportación de petróleo. En el último lugar, hablamos de Bolivia, país que limita con Argentina, Paraguay, Brasil, Perú y Chile. Su capital es denominada La Paz. Sus comidas típicas son la humita y la salchipapa. El idioma hablado es el español. En cuanto a lo económico, podemos decir que su moneda recibe el nombre de boliviano y su producción y exportación se basa en verduras, maíz, trigo, etc.
Nuestro legado es algo que se ha formado a lo largo de muchos años y se encuentra caracterizado principalmente por todas las influencias que recibió por parte de las grandes potencias europeas. Si vemos nuestra historia, el lenguaje, nuestra forma de pensar, nuestras tradiciones y demás cosas heredadas, observaremos la gran influencia que el mundo ha tenido sobre nosotros. El hombre latinoamericano fue sometido a aceptar una historia y el lenguaje desde sus comienzos, pero luego fue capaz de utilizar aquello que lo subordinaba para tomar fuerza e independizarse de aquel legado proveído por los españoles. Latinoamérica revive en su cultura luego de independizarse. Redescubre aquello que le pertenece, es decir, sus tradiciones, sus modos del habla, su cultura en sí. Este hecho es de suma importancia si lo vemos desde el ámbito del lenguaje, ya que América Latina es una región con una riqueza lingüística muy particular. A pesar de que somos independientes de aquellos países que nos sometían, en la actualidad seguimos viendo como grandes instituciones, como la Real Academia, sigue cometiendo actos de diferenciación, racismo y apatía ante la incorporación de términos propios de la región. La Real Academia Española considera nuestros términos como americanismo. En cuanto a lo que se usufructúa con el lenguaje, por medio de la enseñanza internacional, los castellanos de países como Argentina, Bolivia, México no son considerados para la enseñanza. Finalmente, la Real Academia sigue presentando actitudes de apatía con respecto a la inclusión de la mujer en los ámbitos laborales y, además, trata con total intransigencia el lenguaje inclusivo, lenguaje que nos pertenece y que ya forma parte de nuestro legado actual. Una cuestión que nos incumbe en la actualidad son las redes sociales, las cuales son de uso general por la gran mayoría de las personas. Pero es notable destacar el uso que le damos. Mediante ellas creamos una imagen de nuestra persona, por lo general bastante comercial. Una de las funciones que poseen las redes es la de promover productos, servicios, etc. Pero destacamos este punto ya que nos resulta curioso ver el impacto que generan estas imágenes comerciales en las personas. El Mercosur, visto desde la interculturalidad, ha demostrado ser una unión que ha buscado la integración de los países mediante su principal función, es decir, el comercio. Mediante proyectos como el sector educativo del Mercosur, hemos visto la proyección a futuro que se espera en el ámbito educativo para integrar a los sectores sociales más desfavorecidos y además lograr un intercambio de culturas entre los diferentes estudiantes de los países que conforman el Mercosur. Sin embargo, todo proceso se encuentra desfavorecido por diferentes problemas. Estas dificultades se ven reflejadas en la falta de coordinación por parte de ciertas instituciones culturales y por falta de compromiso estableciendo prioridades en el ámbito de las políticas culturales.